La exposición de John Gorospe está basada en un tema, las ciudades, que tiene mucho que ver con los espacios donde vivimos y cómo la sociedad ha ido mutando hacia todo el traslado de poblaciones hacia grandes ciudades. Eso no afecta solamente a la morfología de las ciudades, también afecta al modo en que nos comportamos, nos relacionamos en esos espacios urbanos y a la propia, digamos, identidad, aunque es un término bastante delicado para hablar de estas ciudades, porque muchas comparten identidad en el sentido de iconografía, pero por otro lado también las grandes ciudades generan unos comportamientos que también han ido evolucionando. Cada vez que hablo de ciudades me recuerda algo que se hablaba mucho en los años 90, que era el famoso libro de las ciudades invisibles de Italo Calvino, que sacó en 1972. Transportando ese concepto de ciudades invisibles ahora las ciudades no solo no son invisibles, sino que fundamentalmente lo que quieren es ser visibles. Y esas texturas que van generando en los nuevos edificios, sobre todo en culturas donde tienen menos tradición y menos prejuicio con la espectacularidad, digamos las grandes ciudades del sureste asiático, pero también de China, etcétera, los edificios tienen un protagonismo y una cantidad de luces, etcétera, de espectacularización del propio edificio, que es lo que realmente está haciendo que muchas de las grandes ciudades no tengan ese concepto de identidad, de arraigo. Y Jean-Luc Nancy tiene un libro, un ensayo, que está muy bien, que se llama La ciudad vista desde lejos, o La ciudad desde lejos, donde dice que las ciudades tienen esa categoría o esa semejanza a los hongos, porque son de crecimiento rápido, tienen un poco arraigo al suelo, son muy de superficie, y para él es una especie de metáfora, que es el poco arraigo, es la poca vinculación que tiene la arquitectura de las grandes ciudades con el sitio donde han nacido. Y tú, muchos años después, recuperas el tema de las ciudades y lo haces tuyo, prácticamente como un tema que va contaminando, en el mejor sentido de la palabra, todas las series, independientemente de lo que hay del significado particular de cada una de ellas. ¿Por qué te metes al tema de las ciudades? ¿Cuál es tu vinculación con la ciudad? Pues es una relación biográfica. Yo me crié en Vitoria, en un barrio en el que estábamos a escasos metros de un skatepark. Entonces, desde pequeño, mi relación con los deportes de rampa y deportes extremos pues siempre estuvo muy ligada en la forma en la que empecé a entender la ciudad. Porque el momento en el que dejas o se te queda corto el espacio de práctica, de cómo es el skatepark, y empiezas a salir fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la ciudad deja de ser un lugar del que vas del punto A al punto B, sino que se acaba convirtiendo en un gran parque de juegos, ¿no? Entonces empiezas a entender la ciudad de una forma muy lúdica. Además, paralelamente, empecé a hacer fotografías de nuestra propia práctica en el deporte, en el BMX, en el skate, en patines. Entonces, a la vez empezaron a surgir este interés por la ciudad de una forma muy lúdica, a la vez que registraba tanto la ciudad como lo que hacíamos en ella, ¿no? En cuanto empecé a educarme, ya a través de diferentes talleres con otros fotógrafos, en la escuela de arte, empiezas a leer cada vez más sobre diferentes autores, sobre la propia línea que ha habido en la que diferentes autores y diferentes movimientos han usado la ciudad como un lugar de práctica artística. Entonces acaba mezclándose un poco todo y a día de hoy siempre digo que hago lo que hacía antes, que era salir a la calle a jugar. Sí, sí, y eso es bien interesante porque no tienes una mirada desde la sociología, por ejemplo, que reflexiones sobre los comportamientos, sino que partes de una impregnación de tu propia vida en la ciudad. Entonces, los propios elementos arquitectónicos que vas encontrando y que te sirven para jugar, también te da otra mirada completamente distinta sobre la ciudad. Sí, exactamente. Al final yo salgo a la ciudad, salgo a pasear, salgo a hacer estas derivas sin un rumbo concreto, voy con la cámara y voy haciendo mucho registro y voy tomándole el pulso a la ciudad, ¿no? Me interesa esa idea de
de la porosidad que tengo yo con el paisaje y como el paisaje también es poroso a la mirada que yo le impongo, ¿no? De alguna manera. Entonces esta creación de archivo es la que hace que yo fotografíe de una manera muy emocional, pero luego posteriormente empiezo a hacer lecturas de ese archivo, ¿no? Y empiezo a identificar patrones que me interesan, patrones que veo en la ciudad, de problemáticas, de cosas interesantes, de fenómenos que se dan en la propia ciudad. Entonces ahí empieza ya la parte más conceptual o de un armazón más estructurado en ideas, ¿no? Tú dices una cosa bien interesante, que es en esas salidas hablas de cómo trabaja tu inconsciente, pero de alguna manera lo que fotografías también es como darle una oportunidad a que emerja el subconsciente de la propia ciudad. Eso es una parte bien interesante. Sí, es una de las cosas que suelo decir porque me interesa esta cosa de iluminar los temas que están ahí de una forma latente en la ciudad y que a veces no se hablan demasiado, ¿no? Entonces esta idea de trabajar el subconsciente con cosas que he fotografiado sin intención, pero acabo viendo que hay ciertas líneas comunes y que a la vez que hablan de mí, de mi biografía, hablan de lo social y de la arquitectura, hablan de la ciudad, hablan de lo urbano y del flujo de las personas que la habitan, ¿no? Entonces me parece como un ejercicio bastante honesto el dejar también que la ciudad se exprese y simplemente registrarlo. Sin embargo, desde un primer momento, muchos de los acercamientos que haces en tus series tienen un punto de vista crítico, o por lo menos de activar una reflexión crítica sobre esos espacios urbanos, sobre lo que se genera, etc. Eso en algún momento deja de ser una mirada únicamente crítica para abrir un espacio de simbolización, pero me gustaría que antes de eso habláramos de Nora Etxean, porque también es otra manera de utilizar las imágenes que no es la clásica que utiliza un fotógrafo, ¿no? Es un trabajo que además nos parecía que tenía sentido exponerlo aquí en Artegunea porque al final habla del paisaje vasco. Es un trabajo que hice en colaboración con Getxo Foto, en el que me pedían hacer un trabajo sobre el paisaje vasco, ¿no? Entonces yo empecé a preguntarme sobre la identidad de la arquitectura, la identidad de la ciudad, la identidad del propio paisaje, y siempre con esta idea que tengo sobre la homogenización del paisaje, ¿no? Y cómo a día de hoy todas las ciudades son cada vez más la misma ciudad, ¿no? Hay un proceso de globalización que acultura de alguna manera nuestros espacios, ¿no? Entonces me quería preguntar cómo aquí en el País Vasco si existía todavía unos signos de la arquitectura de lo que somos, ¿no? Siempre digo esta frase: la arquitectura de hoy habla mucho del tiempo en el que ha sido construido, pero muy poco del lugar en el que ha sido construido. Y sobre todo lo vemos, como decías tú antes, en edificios que son como milestone, ¿no? Que son como esos iconos de las ciudades, que el mismo arquitecto te puede hacer un edificio muy parecido en Bilbao, en Abu Dhabi o en Nueva York, ¿no? Sí. Hablan muy poco del lugar, hablan mucho del tiempo, en cambio. Entonces me preguntaba en Nora Etxean sobre esta tensión entre la arquitectura de aquí y la arquitectura del hoy. Y este trabajo ocurrió durante la pandemia. Entonces yo resido en Oslo, tenía que hacer un trabajo sobre el País Vasco, estábamos en mitad de la pandemia, pues empecé a hacer imágenes fotografiando mi pantalla con una lente macro sobre escenas que encontraba en mapas y callejeros online. Y luego le di esta forma de skyline, de perfil de ciudad, aunando de alguna manera la idea de la sobrepoblación de imágenes, de cómo Internet es una fuente inagotable de imágenes, en el que unas se pisan a otras y ya no sabes muy bien qué has visto, y al mismo tiempo la idea de archivo, ¿no? Por eso la utilización de esos passepartouts, papeles orgánicos o de algodón y demás. Tú utilizas el término de compilador más que de registrador de imágenes, que eso también es bien interesante, ¿no? Porque todo el mundo habla del océano de imágenes, cómo identificar cuáles son las imágenes válidas, etc. Exige otro punto de vista, que es el que tú utilizas, y es no seleccionar las fotografías. Lo que haces es hacer como un pequeño archivo que tiene un determinado sentido. Le vas adjudicando sentido para que esas fotografías
pertenezcan a lo que tú quieres contar. Sí, exactamente. El valor que se le da a la imagen hoy en día casi tiene más que ver con la selección que con la propia creación, ¿no? Sí. Porque en el momento que hay tantas, ¿cómo sabemos cuál es la interesante para un uso? Pues el coger y decir, elevarla, ¿no? De alguna manera y decir esta, de trabajar un poco la idea del documentarista como creación de antologías visuales, ¿no? Sí, uno de los temas que está continuamente en el vocabulario de todos, que es el océano de imágenes. Sí. Cómo identificar las que son buenas. Bueno, lo que hay que hacer en este océano de imágenes es aprender a nadar. Es decir, aprender a seleccionar lo que te interesa, lo que tiene un interés. Pero todo este proceso lleva consigo una pérdida de algo que antes se valoraba mucho, que es la calidad de la imagen. Y ahora parece que estamos yéndonos más a esa recuperación de imágenes para darles sentido. Eso que tanto Walter Benjamin como Roland Barthes decían, que adjudicarles sentido a lo que estás escogiendo, de manera que tienen una vida distinta a la que cumplían en su determinado momento. Y ese tema en esta serie también me parece muy interesante, y tú de alguna manera le incluyes ese desenfoque con esas lentes de cerca, porque ¿por qué? Porque de alguna manera hacían referencia a esa idea de la misión fotográfica y de la cámara técnica que se utilizaba tanto en el siglo pasado, ¿no? Ahora parece que volvemos a un momento en el que empieza a volver a haber estas misiones fotográficas, en la que he podido participar en alguna, pero ha habido un montón de décadas en las que no han sido casi existentes. Como que o dejó de haber dinero o dejó de haber interés, o ambas. Bueno, y pasando a una serie bastante particular, que es The Spot, y es la omnipresencia de la publicidad, y en eso que nombraba antes de la mirada o identificar el conflicto, con The Spot lo que estás haciendo es ver todo ese ruido visual y haces un proceso de conceptualización, pero sobre todo de simbolización de todo ese proceso. The Spot, como todo, nace de una experiencia en la ciudad, y fue la primera vez que estuve en Nueva York. En el 2015 fui a comisariar un trabajo de un conocido ahí, y iba deambulando y de repente pasé por Times Square y de repente fue como abrumador, ¿no? el estar expuesto a tanta publicidad, ¿no? Entonces, a raíz de ahí se me quedó en la cabeza este run run del derecho a la mirada en la ciudad, ¿no? De quién tiene derecho de interrumpir tu paisaje, ¿no? Mi idea con esta serie tenía que ver con dos cosas. Primero, hablar del estado de la fotografía, de cómo es la fotografía hoy en día, que eso es algo que casi siempre introduzco en todas las series, como hemos hablado en Norasean. Y por otro, nuestra relación con la publicidad y cómo, a través de un ejercicio de forma y compresión, cómo podía intentar desvanecer imágenes que tienen un periodo de vida bastante corto, que es una campaña publicitaria, y cómo transformar eso en algo que sea más dedicado a la contemplación, ¿no? O sea, hacer como un cambio de uso en las propias imágenes, ¿no? Entonces, por un lado está esto, y por otro lado, como decías, hablar de la fotografía en ese momento. ¿Qué es la fotografía, no? Entonces, la fotografía de hoy habla mucho de estos paneles de publicidad, ¿no? En el que la imagen es lumínica, o sea, no es una cosa matérica casi, ¿no? Por eso me centré mucho en estos paneles y en la idea del píxel, la idea de la luz como compositora de imágenes que nos rodean. Vale, y avanzando o sumergiéndonos en las temáticas o en las estrategias que haces, Polished Cities de alguna manera también habla de las texturas, son otro tipo de texturas, y casi sirve de referente con ese filósofo Byung-Chul Han, en donde él habla de algo que caracteriza a la sociedad contemporánea, que es lo pulido, lo liso, lo impecable. Y en Polished City, efectivamente, tú haces un tratamiento metafórico, pero muy cercano a ese concepto, para hablar de esa textura real, pero también esa textura metafórica. Y me sorprende la mirada plural, pero también poliédrica, que haces de los edificios en esa serie. Sí, efectivamente. Me interesaba, por un lado, como comentabas, esta idea del ensayo de Han, en el que habla de lo pulido como
como un síntoma casi, ¿no?, de la sociedad. No solo es una tendencia visual o estética, que obviamente lo es, pero también tiene que ver con cómo nos relacionamos con el afuera, ¿no? Con esa idea de que no hay interferencias ni resistencia ni al tacto, ni a la vista, ni obviamente en la comunicación, ¿no? Entonces me empecé a plantear un poco esta idea de dónde se da en nuestras ciudades esta idea de lo pulido en la arquitectura, ¿no? Entonces, haciendo pues, este tipo de paseos que nombraba antes, me di cuenta que sobre todo hay unos espacios en las ciudades que tienen este tipo de arquitectura, que es la arquitectura relacionada con el poder, en el que están grandes instituciones, headquarters de empresas. Entonces, no son muy amigables como para ser habitados, ¿no? Y al mismo tiempo, esta idea de lo pulido hace que todo el mundo sea más fácil de monitorizar en estos lugares, ¿no? A través de las cámaras de vigilancia, etc. Tú extraes otra especie de metáfora en los textos de presentación de tus series que tú siempre cuidas mucho, porque haces como proveer una contraseña de acceso al sentido de lo que quieres contar ahí, pero pones el ejemplo de las presentaciones que hacen los arquitectos de un edificio, de una zona o lo que sea, donde además incluyen para dar escala, pero también para darle como un cierto saborcillo, unas determinadas personas que luego curiosamente en la realidad uno se lo encuentra. Toda esa extrapolación hacia las personas que transitas, tú lo llevas a una instalación, a esa retícula de grid, sacas de ese espacio de anonimato que son esos espacios de tránsito y los conviertes a esos personajes en microsegundos en protagonistas. Efectivamente. Sí, por un lado, como comentabas, me interesaba mucho la idea del perfil usuario de la ciudad que se dan en estos renders, en las que dan a entender cómo un espacio va a ser cuando se interviene a través de la arquitectura y del urbanismo. Y aquí es cuando hay que traer a la conversación a Manuel Delgado, que es uno de mis antropólogos favoritos, que habla mucho sobre la ciudad y sobre el espacio público, y él habla de la arquitectura como la disciplina que trata de exorcizar las ciudades, ¿no? Las ciudades como un ente que está endemoniado de por sí, y viene el arquitecto a intentar hacer un exorcismo y poner un poco de orden en ellas, ¿no? Entonces, en estos propios renders se ven este tipo de personas en las que son siempre personas ideales clase medianas, ¿no? Pero eso no es lo que hay en las ciudades, ¿no? Que sé que hay muchas personas que nunca salen en esos renders, ¿no? Pero que sí son parte de la ciudad, ¿no? Entonces esto es una cosa que me interesaba mucho. Entonces para esta instalación de The Grid lo que hice fue fotografiar miles de personas en diferentes ciudades del mundo en el momento en el que pasaban entrando o saliendo de estaciones de metro. Me interesaba esta idea de grid, como de retícula, en la forma en la que nos movemos a través de los volúmenes vacíos que quedan en la ciudad, una vez que eliminas los edificios de ella, y cómo los metros y los tranvías recorren estos volúmenes vacíos, ¿no? Entonces, dándole vueltas a cómo podría yo dar esta sensación, quizá incluso un poco atmosférica para el público, me decidí por el video mapping y por la instalación de sonido, porque me interesaba esta idea de fugacidad que no puedes obtener con una fotografía impresa, porque al final siempre está ahí, y me interesa la idea de velocidad, de compresión y todos estos temas. Y ahora que has hablado de aquellos personajes que se quedan fuera de la imagen, en un mundo en donde la ciudad se exhibe a sí misma y las sociedades se exhiben a sí mismas a través de imágenes, hay gente que se queda fuera, y tienes dos trabajos aquí en la exposición. Uno de ellos hablan directamente de los que están completamente marginados dentro de la ciudad, y el otro de los espacios que la arquitectura crea para evitar el uso de los ciudadanos o de los transeúntes, ¿no? Sí, efectivamente, estas dos series, tanto de Hostile como Vivac, recogen los fenómenos que se dan, que por un lado es la arquitectura defensiva, en el caso del Hostile, de Hostile, en el que voy haciendo imágenes en la ciudad sobre estos elementos diseñados para, o que bien no puedas tener una pausa y sentarte, o que bien no puedas dormir en ellos, o no puedas echar una siesta y demás, ¿no? Entonces me interesaba un poco esta idea de diseño urbano, no como un ente hecho para conciliar y para incluir, sino para todo lo contrario, ¿no? para excluir. Y al mismo tiempo, al otro lado,
una vez que identifiqué este problema, que fue como el primer trabajo sobre este fenómeno, empecé a trabajar sobre Vivac, sobre cómo hay personas que no tienen hogar y que empiezan a construir pequeñas estructuras efímeras en espacios intersticiales de la propia ciudad, ¿no? Y cómo, a pesar de vivir en un lugar, en el espacio público en el que cada metro está súper regulado y tiene un precio y tiene un uso, cómo a veces estas personas pueden buscar la fisura en el sistema para poder residir ahí. A pesar Tú de hablas todo. en la presentación de esas series de alguna manera hacer un subrayado a través de imágenes para que uno no pueda dejar de verlas. Te inventas una palabra que es desverlas, ¿no? Eso es. Son imágenes muy sencillas, son imágenes de registro, tienen muy poco de espectacular, pero me interesaba el pozo que queda en la retina. Cualquiera que la vea va a continuar viéndola cada vez que esté en la calle, ¿no? Y me pasa mucho, ¿no? Que cada vez que hay personas que han visto este tipo de series, luego me van llegando en redes sociales imágenes de los mismos fenómenos en diferentes ciudades, porque todo el mundo es como, aquí también había, aquí también había. Yo hago lo mismo, siempre pienso y digo, se las voy a mandar, digo, no le voy a mandar, porque ya tienen muchas. Bueno, pasamos del suelo hacia la parte de arriba de la sala, y que es donde se está presentando tu serie Skyline, en donde, ya lo decíamos al principio, tú haces un proceso de simbolización que ya empieza a trascender los detalles de residuos, personas que viven en la calle, etcétera, etcétera, para hacer una reflexión de una naturaleza distinta, en donde empiezas a utilizar elementos y simbologías que tienen que ver con lo místico, en algún caso, y lo íntimo. Pues Skyline nace como un trabajo en el que me interesa dar una respuesta emocional a la propia ciudad, ¿no? Es de las pocas series, además, en las que se ve más al fotógrafo, ¿no? En el resto de trabajos siempre hay como una mirada muy distante. En esta quizás se me ve un poco más a mí por los ángulos desde donde se fotografía, etc., ¿no? Es un trabajo en el que me interesa mucho jugar con el espacio y recrear la ciudad en el propio espacio instalativo, y hay tres grandes temas en los que trabajo, o tres grandes ideas con las que trabajo en esta serie, ¿no? Está la compresión, está la densidad y está la velocidad, ¿no? Esos tres temas que hablan mucho de la forma en la que vivimos. Entonces, por un lado, esta idea de cómo dispongo estas imágenes, ¿no? Cómo emulo la idea de ciudad, de torre y de espacios para transitar entre ellos, en el que voy colocando estas escenas, y cómo estas escenas puestas en pared acaban asimilando esta idea del skyline también, del perfil de la ciudad. Y como decías tú, luego hay muchas referencias a las imágenes de un punto de vista más espiritual, ¿no? Por ejemplo, la composición Skyline Ascension no deja de ser un retablo contemporáneo, ¿no? O sea, me interesaba mucho esta idea de cómo nos contamos la historia a través de imágenes. Entonces, esta pieza central representa de alguna manera el mito de la ascensión de la ciudad a los cielos, ¿no? Y la serie está dividida en diferentes alturas, en el que la parte de abajo tiene que ver más con escenas de la vida cotidiana, ¿no? En el que nos movemos nosotros, los coches, etcétera. La parte de arriba ya empieza a aludir a los edificios y los cielos, y a partir de ahí pues a cuerpos cósmicos, etc., ¿no? Entonces, según a la altura a la que veas las imágenes, hacen referencia a un nivel en el que miramos o en el que se está. Una de las cosas más fascinantes para mí y para otras personas con las que he hablado es la gran diferencia que hay entre verlas reproducidas y verlas en directo. Como que es la textura que tiene una capacidad de persuasión estética que las hace muy particulares. No es lo mismo pasear tus fotografías, porque incluso las texturas van cambiando de tonalidad, adquieren brillos, etcétera, etcétera, y en la serie Skyline es que realmente tú tienes que pasear los módulos que se asemejan a los edificios y a las diferentes alturas de los espacios urbanos, y ese carácter instalativo que le das a muchas de tus series es parte también de tu personalidad como autor. Sí, totalmente. Como artista intento adecuar la forma de las piezas
al discurso, ¿no? Entonces cada una tiene pues, particularmente una idea instalatoria y demás, o materiales incluso, ¿no? Desde la materialidad, que es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Que no son simplemente imágenes impresas, sino que tienen diferentes acabados, metales, pulidos, elementos que obstaculizan la visión de las propias imágenes en ocasiones. Y en el caso de Skyline, como yo con casi todo lo que trabajo es con el espacio, lo interesante me parece trabajar en el propio espacio cuando reproduzco estas escenas, ¿no? Y cómo la imagen es casi periférica, ¿no? De las fotografías, que es una cosa que una secuencia lineal no te puede dar. Como según cuando pasas de un módulo a otro, cómo imágenes salen y se ponen en referencia con otras que no se veían, etc. Entonces crear estos diálogos y estas narrativas que pasan tangencialmente de una a otra es una cosa que me interesa mucho. Estábamos hablando antes de este océano de imágenes en donde es muy difícil desenvolverse, etcétera, y a mí me gustaría que esta exposición, que convive precisamente con todo ese momento de espectacularización de la vida cotidiana, de alguna manera sea capaz de orientar hacia cómo funcionan las imágenes, a ver las imágenes de otra manera y a pensarlas de otra manera, independientemente de añadirle el filtro Valencia a Instagram. Sí. Se puede trabajar sobre lo que tenemos delante mirándolo de una manera distinta.